Hola mis apreciados hermanos de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo nos encontramos con ustedes en este día para grabar un video que va a ser de edificación para su vida. Nuestro propósito es ayudarles a ustedes en los momentos de crisis, de dificultad, de ansiedad. Estamos pasando por unos momentos muy críticos a nivel mundial, sobre todo en este tiempo del coronavirus, del virus, pero no es tanto, eso no es solamente, también crisis económica, crisis social, crisis política, dificultades para trabajar. Hay muchas cosas que las personas tienen y que les produce ansiedad. Y nos hemos hecho una pregunta en el día de hoy, y es, ¿qué dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús en este tiempo de prueba y de crisis? Vamos a hacer ese propósito de escuchar a Jesús, cómo actúa Jesús y cómo quiere Jesús que nosotros actuemos. Porque es muy fácil decir nosotros, por ejemplo, he escuchado mucho, ¿cómo es posible que Dios haya traído esta pandemia? Es una pregunta que nos hacemos. Y entonces hay personas que dicen, no, ¿cómo se van a preguntar eso? Eso sería abusar de Dios. Eso sería no creer en Dios. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios? Pues está bien la pregunta. Porque dice que nada se mueve si no es por Dios, que todo está determinado por Dios. Entonces, ¿por qué no se puede uno hacer esa pregunta? ¿Cómo es posible que Dios haya mandado esta pandemia? Se puede hacer esa pregunta, es libre. Ahora, la respuesta que nosotros demos, esa sí debe ser eficaz. Muy bien. En este momento voy a usar la palabra que está en 2 Corintios 2:4. Dice 2 Corintios 4. Pero cuando les escribí esta carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Mire, es que una de las cosas bien graves que tenemos nosotros en nuestra vida es creer que porque somos cristianos, entonces ya se nos acabó el dolor, ya se nos acabaron las pruebas, ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a tener dificultades. Al contrario, precisamente el cristiano es el que a pesar de esas dificultades, de esa pandemia, de esas cosas, sigue alabando y bendiciendo al Señor, sigue actuando de acuerdo al propósito de Dios. Porque es que mucha gente busca a Dios, dice que para no sufrir. Hay hasta una propaganda cristiana que dice, pare de sufrir. Y nos vendieron esa idea de que el cristiano, por ser cristiano, iba a ser próspero. Y a los únicos que yo he visto prósperos es a los pastores o a los guías espirituales de esas iglesias que hacen prosperidad. Pero los miembros siguen en la misma situación. ¿Y por qué prospera el ministro? Pues porque, claro, todo el mundo le lleva dinero y es lo normal. Si yo saco un producto y todo el mundo me lo compra, pues yo me vuelvo rico y soy bendecido. Pero no quiere decir que si el cristiano, que por ser cristiano no vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por angustias, por tropiezos. Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos las herramientas para salir de ahí. Entonces Pablo dice, pero cuando les escribí esta carta me sentía tan preocupado. Pablo. Y no era que era el valiente Pablo que iba por todos lados. Y afligido. Entonces, ¿por qué te preocupas tú si te da aflicción? Que hasta lloraba. Sin embargo, mire, no la escribí para causarles tristeza. Y eso lo aprendí yo al principio. Al principio era muy difícil conmigo, porque cuando alguien venía como ministro, cuando alguien venía a quejarse, yo me lamentaba con él. Y ahora se lamento es a él. Yo no me preocupo. Entonces dice, ya te volviste insensible como los médicos. No. Pues no es que alguien que viene a contarle a uno sus tristezas no es para que uno se entristezca. Es para que uno les dé solución. O para que uno le muestre un camino. Ok, me pongo a llorar con la persona que viene llorando. No, pero eso lo va aprendiendo uno poco a poco. Y cuando yo me esté quejando delante de ustedes, cuando esté diciendo que, qué problema tengo, que mire esta situación, no lloren conmigo, no es para que lloren. Es simplemente para que digan, ánimo, adelante, mire lo que dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no les escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Voy a parar aquí porque ya se me soltó la lengua a hablar mucho y entonces voy a dejar a mis hermanos que están conmigo en el día de hoy. Está Denise, está la hermana Sandra, está mi hermano Armando, está mi hermana Eugenia. Entonces todos estamos aquí para seguir adelante. Pero el tema, ya les dije, ¿qué te dice Jesús en este tiempo de prueba o de crisis? ¿Qué te está diciendo el Señor? A mí me está diciendo lo que me dice Pablo. Estoy afligido, estoy triste, estoy preocupado y hasta he llorado. Pero no es para que ustedes lloren, déjenmelo a mí, solamente para que yo sepa que el amor de Dios es muy grande. Gloria a Dios. Aquí con el tema, ¿qué te dice Jesús en tiempos de crisis o de prueba? Padre bendito, guía nuestras palabras, nos sometemos a ti, Señor. Úsanos, Espíritu Santo, para llevar la palabra tuya a la gente más necesitada, hambrienta de tu palabra. Y a los que ya están en tu palabra, Señor, que se esfuercen y que se hagan más fuerte en la palabra para que sigan adelante repartiendo la palabra en este mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El reino de Dios moviéndose y haciéndose más y más grande todos los días. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy les quiero leer de sus beneficios, recordarle de sus beneficios. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esos son los pecados que ya sabes que estás pecando, pero lo haces como quiera. Sigues pecando. Él te perdona, aunque ya sabes en tu mente que es un pecado, te lo perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias de corazón, de mente, físicas, heridas del corazón, emocionales, todas las dolencias. 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Gloria a Dios. Amén, amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él te va a reinar con favores y misericordias. Su favor siempre está rodeando alrededor de ti como un escudo. Y hay que tener confianza, caminar con confianza. Acuérdense, no son del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Correcto. Y hoy quería comenzar con una historia que la vamos a pensar un poquito, la voy a leer y luego cuando vuelva hablo un poquito de ella, pero no, el tema, ¿verdad? Vamos a quedarnos con el tema que dice, ¿qué te dice Jesús en tiempos de crisis o prueba? Y no queremos quedarnos en la crisis y la prueba y que esa sea nuestra nueva cultura, que no nos impongamos al nuevo normal. No es normal para los cristianos. Nosotros tenemos que seguir viviendo en fe y hablando palabras de fe, ¿verdad? Decimos lo que no vemos como que sí es en el nombre de Cristo Jesús. Oras por una cosa, ya te oyó Dios, ya está contestada y tú le das gracias a Dios. Amén. Entonces, en esta historia se habla del paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la prueba de las ovejas,
un De la puerta, estanque de la puerta de las ovejas. de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y esto me recordó de los tiempos ahorita que vemos en las nuevas, que está la gente enojada, que no les van a dar más dinero, y están Preocupados, ¿no? están allí en todos los lugares buscando algo más que alguien les dé, ¿verdad? Cuando ya lo tenemos adentro de nosotros, tenemos el reino de Dios adentro de nosotros. Él dice que Él es nuestro proveedor. Entonces, está empujándote. ¿Qué tanto vas a creer eso? Que yo soy tu proveedor, que yo te voy a suplicar todo. Entonces, esto me recuerda de estos tiempos. Allí estaban los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces yo me puse a pensar de esta historia, y Jesucristo nunca nos dio instrucciones que nos sentáramos y que nos esperáramos. Él siempre decía, eres sano, ya eres perdonado. Y tuvimos un programa, ¿verdad?, de eso, que la sanación y el perdón van juntos. Amén. Cuando eres perdonado y recibes a Jesucristo, recibes la sanación. Por sus llagas ya somos sanos. Entonces, este enfermo ya tenía mucho allí. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y me quedo asombrada que no gritó sí, sabiendo que era Jesucristo. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, no le dijo que se fuera al agua, dice, toma tu lecho y anda. Le dio una orden directa, no le dijo que se esperara más, no le dijo que se bañara, no le dijo voy a llevarte, no, le mandó que se levantara, pero ya. Entonces, ya al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Y aquel día, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces, ahorita leo lo demás para que tengan la historia entera, pero en veces nos estancamos y nos quedamos en la cultura del mundo. Así. Y necesitamos que obedecer al Espíritu Santo, la voz de Dios, y enfocarnos en Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús en la Biblia? Está sanando, está salvando, está trayendo los muertos para atrás para la vida, está ayudándole a la gente que se regocije, hace el vino mejor para ellos. Les dice a los fariseos, no tenemos que estar, mis discípulos no están en ayuno, porque aquí está el rey, aquí está, amén, estamos amén. Regocijando ahorita conmigo, yo estoy aquí, ¿verdad?
Entonces, no nos quedemos estancados como esa agua que no se mueve, no nos quedemos sentados esperando que alguien nos ayude. Tú eres el reino de Dios aquí en la tierra y entras y Amén. cambias las cosas. Así es. Entonces le voy a dar el paso a mi hermana. Sí, hola, muy buenos días. Os puedo empezar con una oración. Padre Celestial, tú que lo eres todo, la fuerza divina, el Todopoderoso, que sin ti nada es y nada se puede hacer. Te agradezco por tu bendición y por esta extraordinaria oportunidad de hoy y por mi existencia. Sé que estoy adentro y aún así me encomiendo a tus manos. Confío en ti y estoy agradecido, Padre, por mi salud y sé que voy a estar bien porque sé que tú quieres lo mejor para nosotros. Amén. Me pongo en tus manos, Padre, y que sea tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que derramó la sangre en el Calvario y venció todo por nosotros. Gracias, Padre hermoso, precioso. Me encomiendo a ti. Amén. Amén, amén. Amén. Sí, estamos hablando que cómo haríamos, cómo nos encomendaremos a Jesús en esta crisis difícil, ¿verdad? Dice, es difícil creer que aquello que nos parecía miserable produciría una cosecha hermosa. Con frecuencia hemos llorado por la sequía espiritual en nuestro mundo moderno. O sea, como lo que estamos pasando ahorita, esta pandemia, ¿verdad? Que vemos todo. O sea, yo lo relaciono como esa semilla espiritual que estamos muertos, ¿verdad? Y que en vez de hacerla brotar y darle agua y darle de comer, estamos alimentándonos con cosas negativas en vez de darle esa agua viva, ¿verdad? A la semilla, y nos estamos pudriendo en vez de que florezca. En muchos sentidos, nuestro mundo moderno se ha alejado tanto de los caminos de Dios. El Señor me recordó el hecho de que debajo de la tierra seca del secularismo y del comportamiento pecaminoso se encuentran las semillas de la verdad bíblica. Algunos dicen que esto es una plaga de Dios, otros tienen opiniones divergentes. De todos modos, estoy convencida de que en medio de esta crisis Dios está trabajando para llamar nuestra atención. Es porque Dios nos ama que nos da el regalo del sufrimiento. El dolor es como un megáfono o una trompeta para Dios, ¿verdad? Que nos está para despertar a un mundo que estamos en un mundo sordo y ciegos, ¿verdad? Y que no despertamos. O haz de cuenta que ese megáfono es Dios diciéndonos, gritándonos que despiertemos, ¿verdad? Voy a leer en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en Timoteo, 1 de Timoteo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En este momento, cuando el mundo está experimentando pestilencia o esta pandemia, ¿verdad? Dios nos está llamando, quiere escucharnos,
quiere que escuchemos y quiere que obedezcamos, ¿verdad? Para alejarnos de las actitudes arrogantes. Primero, el hombre ha actuado como si no tuviese necesidad de Dios. Y esta pandemia nos ha demostrado nuestra insuficiencia. Necesitamos que Dios traiga sanidad a nuestros cuerpos y a nuestra tierra. La humildad es el reconocimiento de nuestra propia insuficiencia, una total dependencia de Dios. O sea, hay que humillarse y hay que orar. Ya he hablado mucho sobre la oración. Dios nos está invitando a comunicarnos en oración con Él en estos tiempos. Y seguro está contento de que estemos hablando con Él. Podemos ayunar y orar por la liberación para que Dios nos dé la liberación de esta pandemia, de esta peste, ¿verdad? Busquen el rostro también de Dios, que es discernir lo que Dios está diciendo. O sea, hablar con Él para que Él nos oiga. Y debemos escuchar nosotros muy profundamente en nuestro interior lo que Dios nos está hablando. Escuchar con la intención a sus palabras, dar un giro también y voltear y verlo a Él, ¿verdad? De frente. O sea, darle vuelta y no volver atrás y dejar nuestros pecados atrás. Y eso es en el arrepentimiento, ¿verdad? Que uno tiene que arrepentirse, humillarse y para uno no estar pecando más. Y en el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río, sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las morales del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su luz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Ahora Amén. le paso al hermano. Muy bien, hoy tenemos la maravilla de tener al hermano Armando de nuevo con nosotros para equilibrar un poquito aquí el programa, porque casi ya lo estaban tomando las damas, ¿verdad? Que había muchas mujeres aquí haciendo el programa, yo solo. Entonces, gracias a Dios, pues ahorita estamos dos hombres, dos mujeres, para darle al programa muy bien. Entonces, mi hermano Armando tiene el tema para el día de hoy. Le damos el paso. Muy buenas tardes, gracias a todos que están aquí para escuchar este video y aquí en la presencia de los hermanos, el pastor y las hermanas, para solamente hablar un poco lo que quiero comentar sobre que es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento, donde ya en Mateo se hablaba de la llegada de Cristo, anunciando su reino por llegar. Amén. Y eso también se llega a repetir en el libro de Marcos, el primer capítulo, versículo 15, donde dice: y el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer el evangelio. Y si toman la versión que tengo, dice: el tiempo es cumplido, a diferencia que otros se ha cumplido, porque esas diferencias muy pequeñas que he hablado anteriormente en las versiones tienen que ver mucho. El tiempo es
concluso. Concluso. Ya se llegó a cabo el tiempo para Jesús, ya se hizo, no es algo que va a pasar en un futuro. El reino para nosotros sí, pero para Él el tiempo es cumplido, porque dio su vida en la cruz. Entonces es muy importante saber el tiempo. El tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Al ponerle esa HA, CA es como un pasado. Sí, exactamente, es Y pasado. no es un presente como Exactamente, está es cumplido el presente. allá ahorita, ¿no? Se ha cumplido ya, presente, Sí. sí. Es presente, se ha Sí. está cumplido. Por eso es la diferencia que hay con Reina Valera 1602, ¿no? Sí, y muchas siguen esa línea, no nomás el 1960, muchos dicen será, pero inclusive la antigua versión que fue anteriormente al 1960 se usaba todavía mucho el Reina Valera 1909, Ok. y en ese, no solamente el 1602, desde el 1909 se hablaba en ese mismo versículo, el tiempo es cumplido Así y el es. reino de Dios se ha acercado. Sí. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Vamos al segundo paso, precisamente el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ajá. Y uno dice, bueno, el pastor nos habló ayer precisamente que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y efectivamente está en la Biblia también. El reino de Dios está en nosotros también. Pero también se habla mucho, hay que entender que está cerca por llegar. Porque es cuando le correcto. preguntaron los fariseos dónde está el reino, y recuerdan que decían, no se llega, he aquí, está allá. No se llega, el reino de Dios no se ve por observación. Le estaba diciendo a los fariseos, precisamente, no quiso, en una explicación que escuché, no quiso decirle a unos fariseos que estaban tan con la maña que no querían, que le estaban poniendo a prueba a Jesús. Ujú. Él no quiso decirle, el reino está en ti, aunque lo es para todos. En Sí. ese momento, de ahí la importancia de está cerca. O sea, le estaba diciendo, mira tontos, por decirlo así, Ujú. está enfrente de ti, nomás que no lo ven. Por eso es muy importante saber, cuando hemos escuchado muchas veces, el reino de Dios está Cerca. Está cerca. Acercándose. Está cerca. Ajá. En inglés se dice in your midst. In your midst quiere decir está enfrente de ti igualmente. Por Sí, llegar. cuando uno estudia teología, le dicen a uno, no me acuerdo ahorita, hay una frase que se llama, no sé, es en griego o en latín, pero sí sé el concepto. Sí. Es ya, pero todavía no. En la vida espiritual hay un ya, pero todavía no. Es el reino de los cielos ya está dentro de ti, pero está acercándose. O sea, un ya, pero todavía no. Y es lo mismo, se apoyan en busca la paz, encuéntrala y corra tras ella. Sí. Busca la paz y corra tras ella. O sea, es como que no se deja. Es como cuando uno dice, ya llegué a la santidad plena. No, te falta un poquito más. Y dicen, bueno, ya llegué, ya estoy orando 2 horas, aquí es el límite. No, te falta un poquito más. Es un ya, pero todavía no. Entonces el reino de los cielos es un ya, pero todavía no. Exactamente. Sí, hay que jugar con esas dos y hay que aclararla, ¿no? Muy Entonces, cierto. en la Biblia, la Biblia del Reina Valera, la Biblia Valera del 1602 aclara muy bien esos puntos. Sí. Que es el curso que vamos a dictar posiblemente en septiembre. Estamos animando a todos porque queremos mirar las dos versiones y el lenguaje cómo cambió. Y al cambiar el lenguaje, pues a veces se pierde el sentido bíblico, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias, hermano Armando. Muy buena la participación. Siempre lo invitamos lunes y martes. El hermano Armando va a venir con esos gazapos, se dicen en comunicación. Esas cositas que hay por ahí escondidas y que no las tomamos en serio, en cuenta, y nos cambia el sentido bíblico. Muy bien. Estamos hablando de qué te dice Jesús en un momento de crisis. Y encontré una frase que dice, ánimo, soy yo. Ten ánimo, soy yo. No temáis, soy yo. Esa frase es lo que nos dice Jesús en los momentos de crisis. Ánimo, soy yo, no temáis. Ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuándo lo usó Jesús?
¿Cuándo? El momento de la tempestad de la barca. Se dice que, pues casi todos lo conocemos, Mateo 14 en el versículo 22. Mateo 14 en el versículo 22. Sabemos cuál fue el acontecimiento, que Jesús, los discípulos iban en la barca, Jesús se quedó en la orilla, se quedó orando aparte, y ellos se fueron y a la medianoche les agarró una gran tempestad, y entonces cuando Jesús vino caminando, entonces ellos tuvieron miedo. Y Jesús les dice, ánimo, soy yo, no temáis. En ese momento descubrimos qué es lo que nos dice Jesús en un momento de crisis, de tempestad, de dificultad. Ánimo, no Amen. temáis. Amen. Soy yo estoy contigo, no temáis. Por eso, mire, la vida está hecha de circunstancias, pero tú como reacciones a esas dificultades y circunstancias, es como te va a ir. Y si tú reaccionas de acuerdo a lo que te dice Jesús, pues te va a ir bien. Por eso los discípulos salieron airosos de esta dificultad. No la voy a leer para no quitarles el tiempo a mis hermanas, pero ya sabemos, en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, lo que Jesús dice y te está diciendo en este momento es lo mismo que le dijo a los discípulos en el momento de la tempestad. Ánimo, soy yo, no temáis. Ánimo, soy yo, Amen. no temáis. Le doy el paso a mi hermana Denise. Gloria a Dios. Me gusta mucho esa historia y luego cuando ya va al momento extendió la mano así, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Entonces, para atrás para la historia del paralítico, ¿verdad? Que no nos podemos estar atorados y oyendo la cultura, dichos, cosas de heredad que tu familia, tu cultura hace, porque esas cosas no son de Dios y no son de la Biblia. No son instrucciones que nos da nuestro Padre. Entonces toda esta gente estaba allí y me imagino que venía la familia y les traía de comer, les traía dinero para que vivieran allí y allí estaban los sacerdotes colectando el dinero y no querían que esta gente pararan de tener fe en un ángel que iba a venir a remover el agua, porque se iba a perder toda esa cultura, se iba a perder todo ese dinero, la gente pasando todos los días, viendo a su familia allí. No querían que fueran sanos los sacerdotes. Entonces, ese es el pleito que Jesús tenía todos los regalos espirituales que dice en Corintios, ¿verdad? Él podía discernir, ¿verdad? Y como dijo el hermano acaba de decir que no les dijo a ellos, el reino de Dios está adentro de ellos, porque ya no sé si ya les había dicho o les va a decir en el futuro, ustedes son los hijos del diablo, ¿verdad? Les dijo. Así es. Porque ya no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban oyendo el Espíritu Santo. Los que habían llegado en esas posiciones lo hicieron por tradición y cultura y herencia, y ya no era algo que en inglés decimos dear to their hearts. Ya no era algo que estaba cerquita de su corazón, que ellos anhelaban hacer con su corazón, con su alma. Lo hacían por tradición y por dinero, ¿verdad? Los sacerdotes. Entonces, esta historia sigue, voy a comenzar, no sé en qué verso terminé, pero voy a comenzar en el 10. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Entonces nosotros nos tenemos que apartar de todo lo que está pasando ahorita. No ver, no oírlas. Puedes oír las nuevas que está pasando como en 3 minutos, un Pero resumen. No todo el tiempo. No todo el santo día, porque ya tu día no va a ser santo. Así es. Dice, mira, ha sido, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y nosotros caemos en la tentación por nuestros propios deseos, caemos otra vez en el mismo pecado, y si no nos salemos pronto y Dios nos perdona, es la promesa que ya vino Jesucristo para perdonarte a ti de todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Somos perdonados. Entonces, si tú haces el mal, sea una cosa chiquita o grandota, una cosa que nadie se va a fijar o que todo el mundo se va a fijar y va a ser un escándalo, tú necesitas que parar y meterte para atrás, abajo de la protección de Dios. Necesitas que arrepentirte, necesitas que pedirle perdón en el nombre de Cristo Jesús. Todos los días tenemos que morirnos a la carne para caminar en el Espíritu. Amén, Si amén. nos involucramos en nuestros pensamientos y no transformamos nuestra mente a pensar diferente, a llenarnos la cabeza con la palabra de Dios. Ayer estaba predicando el pastor y en los comentarios puse el verso ese que dice, estarás como un árbol y tus branches, ¿verdad? Vas a crecer y los pájaros vendrán y harán nidos en ti. Entonces va a haber gente que va a depender en ti, y si tú sueltas la palabra y te vas con la tentación, hay gente que está esperando que que el poder de Dios se manifieste por ti. Amén. Y están esperando esa manifestación. Y si tú te sales de la palabra y ya no eres ese árbol, ya no va a haber bendición alrededor de ti. Tú eres la bendición, ¿verdad? En Pedro dice, estamos aquí para bendecir y nada más bendecir, ¿verdad? Amén. Entonces, ayer en los comentarios puse esos pájaros que vienen a los nidos del árbol. Esa es tu cabeza, que viene la palabra de Dios, la santidad a tu cabeza. Tú te metes en la palabra y se te llena la cabeza de santidad, de la palabra, ¿verdad? Y tienes esos nidos en la cabeza que cada vez que hables vas a hablar bendición y vas a ayudarle a alguien a vivir bien, como esos pájaros en los nidos en ese árbol grande, ¿verdad? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Jesucristo es mi hermano y es mi rey. Y aquí es donde cambiaron las cosas, que ellos, los sacerdotes, ya no tenían la unción, perdieron la unción, porque se metieron a satisfacer al hombre. Amén. Todo era rito, cultura, herencia. Amaban más al mundo que a la unción de Dios. Así Amén. es, muy bien. Sí, como había leído en el Salmo 46, Dios está tratando de llamar nuestra atención, la gloria de Dios y la necesidad de reconocerlo y exaltarlo. Tomar el tiempo de humillarnos ante Él, buscarlo y estar quietos en su presencia, o sea, y buscarlo en oración, ¿verdad?
Y el corazón de Dios anhela que el mundo o las naciones sepan que Él es Dios. La oración no tiene fronteras ni límites de lugar o situación en los que nos encontramos. La oración es trascendental, tiene la virtud de generar unidad a pesar que estemos separados. Somos capaces de formar una fuerza creando una medida positiva. Aceptar que lo que estamos aquí viviendo no es un castigo de Dios, sino es el producto de lo que el hombre ha provocado por alterar la creación de Dios, ¿verdad? Y voy a leer unos sobre el corazón de Dios, ¿verdad? Y hablé que Él anhela, pues, sobre todas las naciones, ¿verdad? Que pues sepamos que Él es el Dios verdadero, que Él es la verdad. Las semillas de la fe pueden ser enterradas bajo corazones secos y desérticos, pero permanecen. Que la incomodidad de nuestro tiempo sea como las lluvias de invierno que hicieron florecer el desierto. Que brote la fe en Dios y que Él sea conocido en toda la tierra. La oración es básica para el fortalecimiento de nuestra fe, la cual está puesta en Dios, que siempre tiene el control de todo. Dios sí habla de manera sobrenatural, sí escucha la oración de sus hijos, y la oración la dejó para que podamos comunicarnos y entender lo que Él quiere para nosotros. La oración es la puerta de entrada principal a un milagro que es conocer a Jesús, quien es el que obra en las vidas de las personas, las cambia, las transforma y las sana. El poder de la oración radica en que lleguemos al conocimiento de Jesús, quien es el que hace el milagro, no la persona que ora. Lo que hacemos es orar para que Dios tenga misericordia y nos indique qué quiere hacer con nosotros. Voy a terminar con leerles el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pies en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Muchas gracias y espero que esto pues le haya servido en cómo esa situación tan difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? En diferentes circunstancias, sea en matrimonio, con los hijos, económico, o en depresión, o en estar pensando malos pensamientos, enfermándose uno
con tanta cosa que ponen las noticias, ¿verdad? O sea, sí hay que estar a tanto, pero hay que entender, hay que tener entendimiento, ¿verdad? Y usar el discernimiento para todas esas cosas y no enfocarnos en lo que el mundo quiera manipularnos, ¿verdad? Y hacernos como robots y manejarnos como se les antoja. O sea, hay que despertar, hay que hacer por uno mismo, hay que despertar, oír a Dios, a Jesús, a escucharlo, obedecerlo, ¿verdad? Humillarse para que nuestras oraciones sean escuchadas, no simplemente está de pedir, sino que muchas de las cosas que están sucediendo pues es por la culpa del hombre, que somos en general todos nosotros, ¿verdad? O sea, en vez de mejorar las cosas, las empeoramos. En vez de cuidar nuestra salud, no nos importa. En vez de tomar, como hablé antes, o sea, un doctor te va a precaver y prevenir de la enfermedad, pero no te va a curar, nomás te la va a balancear. O sea, el que va a hacer la curación va a ser tú mismo. El que va a sanarte va a ser tú mismo, por supuesto, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay que creer, hay que amar, hay que respetar, hay que obedecer y hay que orar y hay que humillarse y arrepentirse. Amén, amén. Y yo se los dejo por el día de hoy y hagan su tarea. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a mi hermana Denise, a mi hermana Sandra, a mi hermano Armando y a mi hermana Eugenia, que han estado hoy de nuevo haciendo este programa para cada uno de ustedes. Para concluir, el tema es, ¿qué crees tú que está haciendo Jesús por ti en los tiempos de crisis? ¿Qué te está pidiendo Jesús en los tiempos de crisis? Y para finalizar, pues en concreto lo que nos está pidiendo es que pongamos a funcionar la fe. Es como cuando tú tienes un carro que lo tienes guardado ahí en tu casa, en la cochera, en el garaje, y tienes que ir a San Antonio. Y entonces lo vas a prender y no tiene gasolina. Lo vas a prender y no tiene llanta. Lo vas a prender y no tiene batería. Entonces, ¿para qué tienes el carro ahí? Así es la fe. La fe es para que la pongas a funcionar. Por eso, en 1 de Pedro 1:7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro. O sea, es algo valioso que tú tienes. Yo siempre digo que la fe es un vehículo. La fe es como un vehículo. Si uno quiere saber qué es la fe es como un vehículo, es lo que me transporta de un lugar a otro. Y si nosotros tenemos fe, pues es útil. Dice que es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Es decir, hay que arranque, para que el vehículo se mueva. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Si tú tienes el carro y está bueno, está en buenas condiciones, y a mí me da gozo aquí en Del Río, porque en Del Río están los pobres y los ricos. Los ricos tienen 3 carros y los pobres también tienen 3 carros. Lo que pasa es que los pobres tienen, la diferencia que hay es que los ricos tienen los 3 carros buenos y los pobres tienen un carro sin gasolina, el otro sin llantas y el otro sin batería. Y entonces llaman a uno para que les dé ray. Pero tienen los 3 carros. O sea, creen que porque tienen fe, que fe es la misma fe. No, si la fe no pues funciona. Los 3 carros es el vecino, el amigo. Sí, pero entonces no pone a funcionar su fe. Entonces dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merece aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Eso está en 1 de Pedro 1:7. Y también si quieren leer algo sobre qué nos está diciendo Jesús en este tiempo de prueba, es 1 de Pedro 4:12. También nos dice sobre la prueba cómo debemos nosotros superarla. Dice, no os preocupéis ni os afanéis con el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, sino al contrario, regocijaos para que cuando Cristo venga en su gloria, vosotros también participéis de ella. Y en Isaías 6:64 sí que está hermoso. 64:8 dice, somos el barro y Él es nuestro alfarero. Todos somos obra de su mano. Todos somos obra de la mano de Dios. Entonces, cuando el Señor nos empieza a cambiar por aquí, nos manda la pandemia para que nosotros viremos para allí, nos movamos, entonces ya nos incomodamos, parecemos como niños dormidos que cuando la mamá los está llamando, dicen, no me moleste, como que no queremos levantarnos. Y lo que el Señor nos está diciendo es, a ver, te quiero transformar, te quiero
hacer como el barro. Ya te hice de una manera, ahora te quiero hacer de otra, para que sirvas a la obra mía. Qué bonito eso. Y Romanos lo escucha, Pablo lo escucha en Romanos 9:20, cuando dice al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios, que reniegas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado, o sea el barro, al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Entonces yo creo que este es un tiempo para darle gracias a Dios y alabar y bendecir al Señor. Entonces vamos a terminar nuestro programa en el día de hoy. No sé quién quiere hacer la oración de despedida, va a ser Denise. Entonces por ahí te digo bye bye y nos vemos mañana a las 12 del día. Gloria a Dios. Si no eres salvo, hoy es el día de salvación. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces en este momento, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no lo has recibido como tu Rey, hoy es el día de confesar que Él es tu Rey, que Él es tu Salvador. Padre bendito, te damos gracias, Señor, que estamos aquí. Es un privilegio, una bendición, repartiendo tu palabra, hablando de ti, Señor, predicando, diciendo las buenas nuevas, que tú nos amas, Dios, ya no estás enojado con nosotros, mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y en este momento, si hay alguien que no sea salvo, pueden repetir conmigo, Padre, perdona mis pecados, me arrepiento delante de ti, recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Me levanto de esta vida y me pongo a caminar con Jesucristo. Haz algo con mi vida. Estoy listo para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los Gloria bendiga. a Dios. Bye bye. Aleluya.